Eso decíamos que esta noche, más que crear miedo, no es nuestra intención, pero sí estar mejor informados de qué se trata, especialmente si tenemos adolescentes en casa. Quizás no podemos prohibirle que usen TikTok, pero para entender qué está pasando, para que cuando haya algún rasgo en su personalidad que lo demuestre, entendamos que quizás esa sea la puerta por donde está entrando la dificultad. Adrián González nos acompañó hace algunos meses, hoy vuelve a conectar con nosotros. Es el director de Cazador de Fake News, que es un grupo de profesionales que se dedica a verificar y constatar que la información que circula en las redes sociales, que el público, en este caso específicamente venezolano, ve en las redes sociales, pueda advertir si es verdad o no. Es conocedor de ese tema y por eso decidimos volver a llamarlos. Adrián está en Sudamérica, está en Chile. Adrián, es un gusto saludarte otra vez. Bienvenido. Hola, buenas noches, Julio. Un saludo, un gusto estar por acá compartiendo de nuevo con ustedes. Igualmente, bueno, cuéntanos en principio qué sabes tú de TikTok más allá de lo que nosotros hemos contado. Mira, TikTok es una red social nueva. Está llamando mucho la atención, tal como dices, de jóvenes, adolescentes. Ya está entrando en, digamos, un rango de edad un poco más, de personas un poco más de mayor edad, ¿ok? Pero tiene algunas características que las hace una red social única, ¿ok? En primer lugar, es una de las redes más usadas tanto en Oriente como en Occidente. No tiene el mismo control que tienen algunas plataformas creadas en Occidente, como Instagram, Facebook, ¿Qué tipo de controles? Twitter, etcétera. Controles de moderación de contenido Ujú, que se han venido creando a lo largo de mucho tiempo debido a muchos problemas distintos que han ocurrido en todas las redes sociales. ujú. TikTok es una red bastante joven que, digamos, la directiva de TikTok ha intentado mostrarse, digamos, colaborativa con respecto a lo que es la moderación de contenido, pero tiene algo bastante distinto y particular, que es la forma en la que el algoritmo le entrega contenido a las personas que visitan la red social. Sí. Lo que nosotros estamos viendo en TikTok, por lo menos con respecto a este tema de el contenido peligroso que se le muestra a adolescentes relacionado con trastornos alimenticios y autolesiones, ya lo había intentado controlar Instagram hace algunos años. Esa es una de las razones por las cuales cuando tú entras en Instagram y ves este tipo de contenido nocivo, hay una opción para reportar el contenido como relacionado con autolesiones, desórdenes alimenticios, ¿ok? Pero TikTok, al ser una red social que ha explotado de forma tan grande y además tiene contenido de video y tiene un algoritmo tan adictivo, entonces puede empujar a los adolescentes que consulten este tipo de contenido incluso a más contenido nocivo para la salud mental. El hecho de que sea manejado desde China, o en todo caso haya iniciado en China, ¿y esto le da alguna imposibilidad a que sea regulado, por ejemplo? No, por ejemplo, en Estados Unidos recuerdo que en los últimos meses se ha hablado mucho sobre lo que es la transparencia de los datos personales, Ujú. ¿ok? Se ha exigido y ha habido una discusión bastante, bueno, creo yo que es bastante sensata con respecto a los directivos de TikTok, como ya había ocurrido con la polémica, con distintas polémicas, por lo menos en el caso de Mark Zuckerberg con Cambridge Analytica en Facebook y con otras regulaciones que se han hecho a los directores ejecutivos de Twitter, etcétera, ¿no? Eso es algo por la que si TikTok quiere operar en Estados Unidos, en Occidente, en América, va a tener que pasar, pero no podemos esperar a que haya, ¿sabes?, controles legislativos, etcétera, para advertir a nuestros Por familiares que eso. esto está ocurriendo. Es decir, que si quisieran traer oficinas aquí, pero de todas maneras, de cada 3 adolescentes, 2 están usando TikTok, ya está en el país. Sí, correcto. Y la solución no es, a ver, yo creo que la solución no es prohibir o censurar la red social, Ujú. porque No es esto es un regular. problema. Sí, sí, pero también es algo que se tiene que comprender desde el punto de vista de lo que es la alfabetización digital, la Ujú, alfabetización mediática ujú. de las personas que consumen. Por supuesto, es el camino más largo, pero es algo por lo que en Cazadores de Fake News nosotros luchamos día a día. El problema no se resuelve diciéndole a las redes sociales que limiten todo el contenido desinformativo, todo el contenido de propaganda o de contenido nocivo de este tipo,
sino explicándole a las personas qué es lo que está ocurriendo y precisamente por eso es que nosotros estamos hablando sobre este tema esta noche. Bueno, y queremos ahora que, que nos expliques, especialmente para padres, que son los que están escuchando y bueno, están tratando de advertir qué es lo que tienen que hacer, qué pueden hacer. ¿Qué sugerencia tienes para los papás en la administración de este tipo de redes sociales? No sé si hay alguna función que ellos puedan encontrar, qué tipo de seguimiento se le puede dar al teléfono de los hijos. Sí, hay varias recomendaciones que se pueden dar, ¿no? Yo creo que en primer lugar es muy importante conocer cómo funciona el algoritmo. Recuerdo en algún comentario reciente que escuché que nosotros en los años 80, en los años 90, siempre se hablaba sobre el uso de la televisión como niñera, ¿no? Sí, Y se decía, que estás viendo lo que están haciendo tus hijos, son las 11 de la noche. Ok, ese mismo tipo de cuidado deberíamos tenerlo actualmente con las redes sociales. claro, pero Porque, ahí te lo detengo un momento ahí. Y me pongo en lugar de los padres. Cuando hay tres canales de televisión y un aparato en la casa donde puedes ver lo que el hijo ve, es mucho más fácil advertir cuando tienes videos de 15 segundos pasando constantemente y aunque el padre estuviera mirando, lo que el hijo vio ya no lo vio el padre porque pasó, ¿no? sí, claro, pero recuerda que TikTok ya también pasó por este problema en China, por lo que es el uso de TikTok por niños y adolescentes, y TikTok tiene una opción que muy pocas personas conocen, que sirve para monitorear la cuenta del hijo, Ah, del muy bien. representado. Cuéntanos qué hay que Eso hacer. existe. Excelente. Sí, claro, en la sección de opciones uno puede vincular la cuenta del hijo de uno o del representado con la personal en TikTok. Por supuesto, para eso hay que tener conocimiento de que existe la opción, tener una cuenta de TikTok que uno, a través de la cual uno pueda monitorear, ¿ok? Entre otras cosas. Y yo creo que más allá de eso, fíjate que este artículo, esta nota, funcionó en nuestra comunidad de una forma distinta. Ujú. Porque muchos padres, muchos amigos de nuestra cibercomunidad nos preguntaron y nos dijeron precisamente, oye, yo tengo un problema con mi hijo, está viendo contenido de trastornos alimenticios, yo creía que era la única persona que tenía ese problema, pero fíjate, es algo que es mucho más, digamos, grave y amplio de Repetitivo. lo que uno Ujú, creía, ¿no? ujú. Entonces, de ese tema hay que hablar. Hemos hablado con algunos adolescentes sobre el tema y ellos nos han dicho, oye, sí, sí es verdad porque a mí me pasó, yo estaba viendo contenido de delgadez, de cosas de ese tipo, y llegó un momento que dejé de ver TikTok precisamente por eso. Eh, prácticamente, ¿dónde está ese botón? A los padres, dónde lo encuentran? O hay algunos videos en YouTube que pueden aprender a usar el TikTok para que puedan darle seguimiento a los hijos? Sí, por supuesto, hay tutoriales, hay que Tutoriales. buscar la parte de parental, ¿cómo se llama? De control parental. Ujú. Voy a intentar buscarlo exactamente en este momento mientras Ok, vamos conversando ok, para decirles, ¿no? ok. Pero sí, como te digo, es algo que existe. También existen otros tipos de programas que pueden servir para controlar el tiempo que, por ejemplo, los niños, los adolescentes están pasando con el celular. Eso es algo que se subestima mucho. Ujú. Durante la pandemia hubo un exceso de uso de celular por parte de niños y adolescentes que estaban aburridos en sus casas y muchos de ellos, de alguna forma, sufrieron síntomas de lo que fue, no sé, hiper exposición a las redes sociales y eso, por supuesto, es algo que puede generar efectos en lo que es la salud mental. Sin duda. Y con esto estamos diciendo dos cosas. Primero, que esto se ha instalado, esta es la forma. De hecho, la nueva educación viene por lo digital. Las escuelas cada vez van a perder un poco más de peso mientras lo digital siga creciendo en el trato constante del teléfono o del aparato digital con el niño. Y por otro lado, de que el niño no va a cambiar o los adolescentes no van a cambiar. El movimiento tiene que ser de los padres, ¿no? Tenemos que empezar a mirar desde otro lugar y entender de que no podemos prohibir, lo que podemos es acompañar de una manera más consciente, ¿no? Sí, no podemos prohibir y tenemos que comprender que hay una realidad que no vamos a cambiar. Y eso no Exacto. solamente ocurre con las redes sociales, eso está ocurriendo en la actualidad con lo que es el desarrollo de inteligencia artificial. Ujú. Hay mucha polémica con respecto con ChatGPT. Hay muchos padres que dicen, yo no voy a permitirle a mi hijo que utilice ChatGPT
pero es una herramienta que de aquí a 5 años todo el mundo va a estar Ujú. utilizando, no solamente ChatGPT. Entonces creo que los niños o las personas que no se expongan a esa tecnología, más bien van a quedar en el pasado. Hay que aprender a usarla de una forma creativa, provechosa, que no dificulte o que no entorpezca la educación, sino que más bien la potencie. Y con respecto a lo que me habías Sí, de preguntado TikTok. anteriormente, Sí, la parte de TikTok, eso se ve en la sección ajustes y privacidad ok. y hay una pestaña que dice sincronización familiar. A Sincronización través de familiar, allí, ok, en ajustes. correcto. Fíjate que es algo que es tan sencillo Ajá. que en algún momento los dueños de TikTok dijeron esto es necesario hacerlo, pero muchas personas en América, en Sudamérica, en Europa no comprenden ni siquiera que esa opción existe, ¿Y no saben que con existe. esa opción los padres pueden monitorear en su propio teléfono lo que el hijo está viendo? Sí, correcto. El monitoreo no es exhaustivo, pero de alguna manera se puede vincular ambas cuentas y se pueden restar digamos, algún tipo de acceso a ese tipo de contenido tóxico. Ok, voy a darle otro paso al paso a paso. Vamos entonces a ajustes y en ajustes buscamos sincronización familiar. ¿Así sería? Ajustes y privacidad, sincronización familiar, y luego allí se tiene que añadir la cuenta del niño o del adolescente. Tú estás trabajando con esto hace mucho tiempo y me interesaría saber tu propia mirada sobre esto, si estás sorprendido, si las cosas están yendo más rápido que de lo que deberíamos. Nosotros estamos todos sorprendidos porque, claro, nos enteramos tarde de todo y nos sorprende cada día el avance, ¿no? De los cambios. En tu caso, tú estás de alguna manera yendo con los cambios. ¿Te ha sorprendido? ¿Está yendo como lo esperabas o está yendo más rápido? No, no, no me sorprende para nada porque este problema que estamos viendo con TikTok ya había ocurrido, como te digo, con Instagram Ujú. y forma parte de algo que se llaman burbujas informativas, ¿ok? Que es un fenómeno en redes sociales en el cual cuando las personas consumen un tipo de contenido de forma repetitiva, el algoritmo de cualquier red social o servicio de streaming como YouTube le entrega más contenido de ese tipo. Y no pueden salir, no pueden dejar de consumir ese tipo de contenido precisamente porque el algoritmo está siendo entrenado para entregar más contenido Claro. de ese tipo. Y en el caso de YouTube, por ejemplo, nosotros hemos visto cómo amigos, familiares inclusive, han comenzado a consumir contenido de teorías de conspiración, Ujú. cosas muy, muy descabelladas, precisamente porque comienzan a consultar videos de teorías de conspiración y el algoritmo le entrega cada vez contenido más extremo, más Claro, radical, y claro. luego no pierden, o sea, su visión de la realidad se Una gran burbuja. distorsiona totalmente. Sí, sí, sí. Exacto, es una burbuja informativa. Sí, sí, sí. Eso pasa también con TikTok. Aprovecho a preguntarte esto que se conoció hoy, que es que la Unión Europea ha multado a Facebook, a Meta, por casi 1.300 millones de dólares, estamos hablando de 1.300.000.000, por no proteger los datos de usuarios. Parece que se transferían los datos de los usuarios europeos a Estados Unidos. ¿Esto fue una falla o no se consideró fuera de la Sí, ley? no, no sé los detalles exactamente de este caso, pero Facebook es una gran aspiradora de datos Ajá. que, bueno, como me había mencionado anteriormente, el caso de Cambridge Analytica creo que fue un punto de inflexión para Facebook. Estoy hablando del caso de una consultora de comunicación política que utilizó data de usuarios de Facebook para realizar microsegmentación electoral, ¿no? Entonces, Meta, en la actualidad, que es la empresa matriz de Facebook e Instagram, tiene un cuidado particular con lo que es los datos, precisamente por todos estos problemas que ha tenido, pero ese es el riesgo que precisamente tienen los usuarios al entregar datos a eh, empresas de redes sociales, aplicaciones en línea, en la Play Store, en el App Store, donde, bueno, precisamente ese tipo de datos pueden ser utilizados Ujú, para muchas cosas, en ocasiones para hacer manipulación en épocas electorales, ujú. para vender productos de forma dirigida. Es algo que bueno, y que ya Meta y Facebook ha sufrido desde bastante tiempo y seguramente va a tener que afrontarlo. Se está como autocontrolando el negocio digital, ¿no? De a poquito estas exageraciones que había se están empezando a encontrar ya su lugar. No, yo pienso que Meta ha cambiado mucho. Como te explico, Meta fue una red pionera que comenzó a acumular demasiados datos, demasiados metadatos de cada uno de sus usuarios, pero creo que nosotros pasamos de una etapa de candidez de lo que eran las redes sociales hace más o menos 10 años, Ujú.
donde todo era muy utópico, muy chévere, vamos a compartir con nuestros amigos, etcétera. Y todo eso cambió más o menos alrededor de 2016, cuando se vio el potencial del uso de datos personales para crear modelos gigantes de Big Data y utilizarlos para manipular conciencias, ¿ok? Ujú. En épocas electorales, como te digo, vendiendo productos, entregando contenido más radical por el mismo comportamiento de los algoritmos a los usuarios bueno, que entregan datos diciendo a mí me gusta ver este tipo de contenido y te van retroalimentando con contenido más radical. Entonces son cosas, evolución de las redes sociales. Yo creo que en los últimos años Meta ha cambiado mucho, están intentando tener mayor control de lo que son los datos personales, pero como te digo, no podemos esperar a que las redes sociales resuelvan el problema. Tenemos que adelantarnos Bien. rápidamente porque el problema está con la sociedad civil. Cuéntanos un poquito de cazadores de fake news. Habíamos hablado el año pasado específicamente sobre las fake news en Latinoamérica. ¿En qué consiste el trabajo y qué hay de nuevo este año? Mira, Cazadores de Fake News es una organización que nació desde la sociedad civil, como un proyecto anti-desinformación, en el cual estábamos cazando tanto las noticias falsas como las operaciones de manipulación de plataforma en redes sociales, que hacen uso tanto de cuentas falsas, cuentas bots, noticieros falsos, etcétera, para distorsionar la realidad de las personas, como de procedimientos de manipulación de plataforma de hecho, como el algoritmo de las redes sociales le entrega a los internautas contenido radical o contenido distorsionado. En la actualidad nosotros hemos visto, bueno, yo creo que en los últimos meses hay mucho interés en lo que es la inteligencia artificial, el contenido generado con inteligencia artificial. De cierta forma hay miedo porque las personas están sorprendidas de lo hiperrealista que pueden ser algunas fotografías creadas con inteligencia Impresionante. artificial, Ujú. pero en eso estamos trabajando, tratando de educar a las personas, explicarles que esto no es el coco, es una nueva tecnología que tienen que aprender a usarlas antes de que lo utilicen para engañarlos a ellos. Es bueno interactuar con ChatGPT, con programas de inteligencia artificial que generan imágenes para que se sepa, se entienda qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Es decir, que nos toca meternos de lleno a todo lo que vaya apareciendo. No podemos a esta altura ya decir, bueno, eso no es para mí. No podemos darnos ese lujo. No podemos ser vaqueros o llaneros ya. Ajá. Está bien. Tenemos que Seremos, comprender la tecnología, claro. seremos Tenemos que entrar en vaqueros y llaneros digitales. no podemos ser vaqueros y llaneros digitales, correcto. Tenemos que comprender que ya no estamos en 2010 o 2016. El tiempo pasa muy rápido. Lo que hace 6 meses eran fotografías de rostros generados con inteligencia artificial, que nosotros podíamos identificar con ciertas pistas. Ahora se han perfeccionado muchísimo y nos toca, por nuestro propio bien como sociedad civil, estar al tiempo de la tecnología, sin dejar nuestras tradiciones, sin dejar nuestra idiosincrasia, pero comprender que puede ser utilizada en nuestra contra. Adrián, siempre un gusto escucharte. Esperemos hablar pronto otra vez. Muy bien, un gusto para mí también. Un saludo a toda tu audiencia. Gracias. Adrián González, el director de Cazadores de Fake News, hoy hablando de TikTok y un poco de todas las redes sociales y de todo lo digital y de todo lo que está pasando que es nuevo.